Hola, muy buenas tardes para todos. Para los que nos escuchan desde Perú, desde Colombia, bueno, en este momento son las 5 y 6 minutos y queremos también darle la bienvenida a las personas que nos acompañan desde Chile y desde Brasil. Buenas noches para ellos, ya que allí son las 7 y 6 minutos de la noche. Bueno, tenemos el gusto de darles la bienvenida nuevamente a este espacio académico Diagnosis, un espacio renovado para que todos nosotros y todos los expertos en el área de la salud puedan debatir, analizar y opinar sobre todo lo que pasa en la actualidad médica. Me presento, mi nombre es Carolina Gómez, yo soy la coordinadora médica de educación para Clínica del Country, Clínica La Colina, y realmente para mí es un orgullo poder darle continuidad a este espacio en donde hay una reunión de varios especialistas para compartir, para debatir, para transferir conocimiento y sobre todo para estrechar los lazos entre los diferentes países. Hoy tenemos un grupo selecto de panelistas que nos acompañan desde el área de cuidado intensivo, de cardiología. Tenemos invitados especiales de Chile, de Perú, y realmente para nosotros es un espacio que deseamos transferir conocimiento, deseamos que las experiencias que tienen los diferentes especialistas de los países hermanos, desde Chile, desde Perú, puedan aportarnos para nuestra experiencia clínica. Entonces, sin más preámbulo, le quiero dar la bienvenida al doctor Alejandro Ramos, que es el director médico de Clínica del Country, Clínica La Colina, y también es el jefe de neurociencias, quien nos dará las palabras de bienvenida. Adelante, doctor Ramos. Gracias, doctora Carolina. En primera instancia, darles a todo y cada uno de ustedes la bienvenida a esta segunda edición de Diagnosis. Realmente Diagnosis es ese espacio, que es un espacio fraternal, un espacio eh, únicamente académico, donde nosotros queremos estrechar esos lazos que tenemos, no solo desde el punto de vista administrativo, sino que también podemos afianzar y profundizar desde el punto de vista médico. Para nosotros es absolutamente importante conocer realmente qué institución, cómo son las instituciones, cómo están funcionando en Chile, qué está pasando en Brasil, qué está pasando en Perú, porque nosotros estamos seguros que hay muchas cosas que nosotros tenemos para aprender, hay muchos procedimientos que nosotros tenemos para valorar y determinar su aplicabilidad en nuestra institución. Hay muchos procedimientos que nosotros pensamos que podemos también mostrar y conocimientos que pensamos que también podemos compartir. De suerte que el objetivo de tener un espacio donde nosotros podamos comunicar, podamos discutir, podamos disentir, podamos estar de acuerdo, es absolutamente importante desde el punto de vista de la dirección médica de la Clínica del Country, no solo de la Clínica del Country, sino también de todas las clínicas de Perú, de Brasil, de Chile, y estoy seguro que es un camino que nosotros podemos recorrer juntos, un camino donde nosotros nos afiancemos, donde realmente podamos compartir todas nuestras experiencias, podamos enriquecernos, y creo que es el objetivo final de esta dirección médica, la dirección médica seguramente de todos los hospitales a los que me he referido, donde el único objetivo es que logremos esa visión común de esas patologías, que podamos enriquecernos del conocimiento que todos tenemos. Naturalmente todos tenemos fortalezas, todos tenemos puntos débiles, y la idea es eso, afianzarnos en las fortalezas y buscar esa hermandad, buscar esa unión, buscar ese sistema donde nosotros podamos tener una comunicación absolutamente asertiva, y en últimas los que se benefician con estos espacios son los pacientes. Realmente quiero agradecer a todos y cada uno de los participantes por esa generosidad, por estar con nosotros hoy, por acompañarnos. Realmente es para nosotros muy importante tener estos espacios y muy importante contar con estos doctores absolutamente idóneos en el manejo de la reanimación cerebral, en los soportes mecánicos, y es definitivamente algo que nosotros queremos mostrar en este diagnóstico. Es eso, es nuestra excelencia a través de las fronteras, es la excelencia que no tiene nacionalidad, es la excelencia que únicamente le interesa al final nuestra razón de ser, que es el paciente. De verdad, doctores expositores, todos muy bienvenidos, y vuelvo y les doy las gracias por su generosidad. Igualmente quiero agradecer a todos los participantes de Colombia e internacionales en este programa, segunda edición de Diagnosis. Doctora Carolina Guarín,
nuestra jefe de cuidado intensivo. Va a seguir la reunión de apertura y va a seguir la reunión en la manera como vamos a guiar este diagnóstico, y estamos seguros que bajo la conducción de la doctora Guarín vamos a profundizar mayormente y extraer todo ese conocimiento que nosotros queremos de nuestros invitados. Doctora Carolina Guarín, bienvenida. Mil gracias, doctor Ramos y Caro Gómez. Pues para nosotros es un honor definitivamente poder tener temas tan interesantes y especialistas tan importantes de nuestros aliados estratégicos en United Health y One Medica. Así que pues sin más preámbulos, hoy vamos a tener un tema muy bueno que va a ser reanimación cerebral con soportes mecánicos. Es un tema que es inusual, es un tema que para nosotros en cuidado intensivo pues tiene mucho valor porque queremos claramente llegar a unas metas específicas según, digamos que el compromiso del órgano, pero no solamente el compromiso del órgano, sino tener y mantener un paciente en perfectas condiciones, sobre todo desde el punto de vista neurológico. Así que pues hoy tenemos invitadísimos espectaculares. Desde Chile llega el doctor Aníbal Zamora, que es médico internista y cardiólogo, médico jefe de la unidad de paciente crítico cardiovascular de la Clínica Santa María y es presidente del Departamento Intensivo Cardiovascular de Sochicar. Así que con él vamos a tener una súper conversación que ustedes se van a dar cuenta. Hoy tenemos algo muy interesante y es que son 2 casos y vamos a hablar cómo manejaríamos esos 2 casos entre todos. El doctor Cristian Soprocuco es médico cardiólogo con su especialidad en terapia intensiva cardiología, máster en insuficiencia cardíaca y entrenamiento internacional en ECMO y asistencia circulatoria mecánica y de trasplante cardíaco. El doctor Cristian es de Perú y también vamos a tenerlo con unas importantes preguntas y soluciones a nivel desde el punto de vista cardiovascular y cuidado intensivo. Y finalmente está el doctor José Gajardo, que es médico especialista en cuidado intensivo y jefe de cuidado intensivo de la clínica Dávila, que nos va a acompañar hoy también en esta discusión tan interesante. Ahora viene desde Colombia y nuestra marca, que es el doctor Miguel Gómez, médico especialista en cuidado intensivo y magíster en cuidados paliativos, es intensivista de la Clínica del Country y Clínica de la Colina y nos va a representar hoy con estos 2 casos y va a sustentar nuestra posición. Y el doctor Rafael Mesa, que es médico especialista en cuidado intensivo y está a cargo como coordinador de la UCI cardiovascular y es médico intensivista de la Clínica del Country y Clínica de la Colina. Así que, pues yo creo que más allá de Miguel y Rafa, comencemos con los temas. Doctores, doctor Aníbal, doctor Gajardo y doctor Cristian, preparados para nuestras preguntas. Y bueno, sin más preámbulos, yo creo que Miguel, comencemos con nuestros casos. Como les cuento, son 2 casos muy interesantes y al final vamos a concluir qué aprendimos de estos casos y cómo vamos a mejorar todo el proceso que tenemos en cada unidad de cuidado intensivo. Así que mil gracias. Listo, muy buenas tardes para todos. Bueno, solo para confirmar que estén viendo la pantalla y la presentación. Perfecto, la vemos Perfecto. completa. Excelente. Entonces, sin más preámbulos, pues bienvenidos todos. Vamos a hablar precisamente de reanimación cerebral con soportes mecánicos. Yo soy Miguel Gómez precisamente y el doctor Rafael Mesa, que también nos acompaña. Este tema precisamente surge en virtud de que muchas veces todos los resultados hemodinámicos, cardiovasculares, pulmonares, renales, siempre los tenemos muy en cuenta cuando un paciente sale de la unidad de cuidado intensivo, pero creo que todos en cierto modo convergemos en que parte de los resultados más importantes que buscamos todo el tiempo es precisamente funcionalidad y pues precisamente esto va a depender en gran medida del estado neurológico del paciente después de haber pasado por cuidado intensivo. Entonces, el contenido o la propuesta que les tenemos para hoy es generar precisamente o mostrarles 2 casos clínicos. Uno es en un paciente con SDRA que manejamos con ECMO venovenoso y otro caso es un paciente que hizo una muerte súbita y fue manejado con un balón de contrapulsación intraórtico. En medio de los casos se podrán, pues junto con nuestros invitados internacionales, generar precisamente la discusión y eventualmente pues compartir experiencias en estos casos. Entonces, el primer caso se trata de un hombre de 22 años que en un evento de tránsito en calidad de motociclista presenta fracturas bilaterales de fémur. Ingresa a otro hospital donde hacen un damage control precisamente con fijación externa a ambas fracturas y en la revisión sistemática no tiene otro tipo de lesiones en otros sistemas.
2 días después de estar hospitalizado y en planeación de su procedimiento quirúrgico, empieza a presentar un deterioro respiratorio progresivo con aumentos en los requerimientos del flujo de oxígeno hasta el punto de requerir ventilación mecánica. Teniendo en cuenta la evolución del paciente, entonces se lleva, por supuesto, a un angiotac con protocolo para TEP, en el que se muestra un evento embólico, pero graso, de manera bilateral pulmonar. No se evidencia, grosso modo, un proceso infeccioso en la TAC y eventualmente el paciente evoluciona a un SRA primario con disfunción orgánica múltiple que requiere soportes hemodinámicos con noradrenalina, vasopresina e incluso adrenalina y eventualmente ciclos de pronación en la ventilación mecánica. A los 4 días, después de haber sido instaurada el SRA, pues se solicita, digamos, una valoración por el grupo de ECMO de la clínica. El grupo de ECMO pues, se dirige al sitio y durante el rescate encuentran al paciente bajo esta situación. Una tensión arterial de 70-40 con frecuencia cardíaca de 150, la temperatura que les muestro allí y saturando 50%. No conocemos todos los parámetros ventilatorios, excepto que tenía un PIB de 10 y una FiO2 al 100% en el parámetro ventilatorio. Estos son los gases arteriales, en el que grosso modo lo que se ve es una acidemia mixta, predominantemente respiratoria, y un evidente trastorno de perfusión. El equipo de ECMO entonces decide realizar una canulación convencional en una configuración venovenosa periférica con los parámetros que les muestro aquí. La cánula de drenaje con 25 French, la de reinfusión de 21, con un flujo de gases frescos de 1 litro por minuto y con unas revoluciones de 4.5 litros por minuto. Una vez se instaura la terapia, lo que se logra evidenciar y lo que nos cuentan cuando el paciente llega es que se logra al menos el retiro de la adrenalina, por supuesto, probablemente en relación un poquito a una mejor relación del CO2 y se logra entonces mantener discreto soporte con noradrenalina y vasopresina, eso sí todavía a altas dosis y mejora en términos generales un poco la hipoxemia. Al día 1, después de haber estado en ECMO, se logra un poco mayor estabilización desde el punto de vista hemodinámico y eventualmente la disminución progresiva del soporte hemodinámico. La mecánica pulmonar, lo que hicimos nosotros al llegar al paciente fue pasarlo o intentar llegar a los volúmenes protectores o ultraprotectores con descanso pulmonar. Pese a ello, la mecánica pulmonar, grosso modo, es con una plató de 35 que le da una driving pressure de 24, una distensibilidad de 4 y una resistencia total de 22. Siendo así, aquí me gustaría, en cierto modo, empezar ya como a interactuar con todos. No sé si de pronto el doctor Aníbal de Chile nos podría de pronto dar una orientación o que hubiesen hecho de pronto ustedes en su clínica con respecto a esta mecánica pulmonar o cómo hubiesen podido manejar este exabrupto en cierto sentido de la mecánica pulmonar. Hola, muy buenas. ¿Se escucha bien? Perfecto, doctor. Sí. Bueno, la mecánica pulmonar, si bien es cierto, tenían una ventilación mecánica por protectora, uno podría haber bajado un poco más los niveles de PIB o de volumen control en este paciente como para poder disminuir un poco. Tenía un plató muy alto con un driving pressure de 24, entonces la ventilación protectora no estaba haciendo como tal en ese pulmón, no tenemos una ventilación protectora. Una de las alternativas era ver si es que existía algún otro problema hemodinámico. Consultas, ecocardiograma en estos momentos tenían, cómo se estaba comportando, cuál era el nivel de droga en este momento. Sí, doctor. Se los iba a mostrar un poquito más adelante en la siguiente diapositiva, pero grosso modo la titulación se hizo viendo el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo también, y como para adelantarme un poquito, estaba normal el ventrículo derecho. En términos de la noradrenalina y la vasopresina, podríamos mencionar, eso obviamente es muy fluctuante, pero noradrenalina dosis intermedias y vasopresina entre 1 y 2 unidades hora. Sí. Este fue el paciente, podría haber estado en el contexto también que aquí era un paciente politrauma, ya que estábamos viendo, entonces eso no sé si estaba fijado ya las costillas, que también podría haber estado ocasionando algún problema del tipo de ventilación. No sé, yo en mi unidad no manejo tanto politrauma, entonces
No sé qué experiencia nos puede decir el doctor Gajardo también, que él sí tiene mayor experiencia en una UCI general. No sé, doctor, si es que usted me podría ayudar en ese tema un poco. Hola, buenas. Una manera quizá de manejar el caso podría haber sido para poder titularle mejor el volumen tidal al paciente, haberlo manejado en vez de volumen control, haber instaurado el ventilador mecánico en presión control y dejarle una presión inspiratoria entre 10 a 14 centímetros de agua, asumiendo que con eso, con una frecuencia respiratoria baja, esa presión inspiratoria va a equivaler más o menos a la presión plató. Entonces, si uno le deja 14 centímetros de agua, ve más o menos el volumen tidal que genera y podríamos haberlo dejado mucho más protector al paciente. Con respecto a la PIP, uno podría haber especulado que le hubiese gustado tenerlo con un poco más de PIP al paciente, como para poder fijar si es que tenía trauma torácico con tórax volante, uno de partida dejas 6 a 8 centímetros de PIP en el inicio. Y la manera por la cual uno podría haber regulado es que, si bien es cierto, deja más PIB, para disminuir la driving pressure, haberlo manejado con presión inspiratoria en presión control y así, capaz que incluso podría haber sido que tuviera 80 ml de volumen corriente, solamente de volumen tidal, el paciente. Eso podría Sí. aportar. Sí, yo en ese sentido también opino lo mismo. Creo que manejarlos con volumen control, a veces uno pierde los parámetros de presión y driving pressure y se da muy arriba y después la ventilación protectora que tratamos de hacer se ve totalmente, en la salida del ECMO se puede ver influenciada por la mala ventilación que teníamos en su momento. No sé cómo hicieron o cómo avanzaron ustedes posteriormente. Perfecto. Digamos que para redondear, justamente esta fue la apreciación ventilatoria que teníamos. Nos unimos un poquito como a la dinámica de pronto de pasarlo a presión control, porque precisamente dentro de todas las estrategias que uno podría generar en la mecánica pulmonar, realmente las más válidas, o más bien, ya sabiendo la historia natural del SDRA, de cualquier tipo en términos generales, es que su evolución hay que darle tiempo y dejar el descanso pulmonar manteniendo parámetros protectores a toda costa. Para eso es el ECMO precisamente. Entonces, les voy a mostrar un poquito qué fue lo que hicimos nosotros para tratar de mejorar ello. Nosotros Oye, un estamos haciendo lo que segundo. se llama... Sí, Antes de pasar a lo que hicimos, me gustaría que contestáramos esta pregunta que es muy interesante del doctor Daniel y es, si llegábamos a los parámetros protectores de driving pressure y Prato, ¿qué pasaba entonces con la oxigenación y la ventilación del paciente? Y no sé si le damos la oportunidad al doctor Cristian de hablar sobre esta pregunta y qué haríamos nosotros y ya seguimos con tu parte. ¿Te claro parece? que sí. Claro que sí. Buenas tardes con todos. Sí, referente a lo que se comenta en relación a este caso, pues definitivamente eh, quisiera hacer un comentario, de repente un poquito hacia atrás, básicamente por el compromiso hemodinámico que tiene el paciente en las condiciones de una falla respiratoria, ¿no? Asumo y considero de que es importante resaltar de que a la hora de decidir la implantación del ECMO en este tipo de casos con un gran compromiso hemodinámico, la ecocardiografía es un parámetro que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Porque si bien es cierto, en la falla respiratoria es probablemente lo que resalta, no hay que olvidar de que el compromiso circulatorio o cardiológico por la ventilación o por el mismo hecho de el deterioro general puede asumir que hay un deterioro en la función cardíaca. Entonces, y eso básicamente para la decisión de tomar entre el implante de un ECMO veno-venoso o veno-arterial, que también en ocasiones es necesario hacer siempre y cuando hay un compromiso hemodinámico. Y lo decía básicamente por el soporte triple, ¿no? De vasopresores, noradrenalina, vasopresina y adrenalina. Entonces, según la evolución, aparentemente el compromiso cardíaco no era el principal, sino era básicamente el trastorno oxigenatorio y la acidosis, básicamente lo que generó y el eso que haya podido ir disminuyendo progresivamente, ¿no? En relación a lo de la ventilación, definitivamente, como estamos ya en soporte en ECMO, definitivamente nosotros tratamos de llegar a la ventilación protectiva, ¿no? Y eso implica llegar a una presión plató adecuada. Concuerdo con la opinión del doctor, quizás de repente hubiera sido, o lo hubiéramos hecho con un PIB incrementado, tratando de disminuir la driving pressure, e inclusive con
ventilaciones muy pequeñas o volúmenes corrientes muy pequeñas, ¿no? Hemos tenido nosotros alguna experiencia en relación al manejo de AR severo, casi con compromiso o hepatización de todos los pulmones, en los cuales hemos tenido la necesidad de llegar a esta ventilación protectiva, incluso con volúmenes tidals bastante bajos, ¿no? Por ahí también hay algunos reportes, algunos casos exclusivos o específicos en relación a casi tener un paciente sin ventilación o anéustica, ¿no? En donde se da tiempo, se da el soporte. La ventaja es que tenemos es que estamos en soporte con ECMO y que eso nos permite poder tratar en la medida de lo posible llegar a parámetros protectivos, ¿no? Que finalmente eso es lo que vamos a ver, o el resultado de ello es lo que vamos a ver cuando el paciente ya está dejando el soporte. En relación a la oxigenación, quizás si es necesario bajar estos parámetros, definitivamente tienen buenas cánulas, ¿no? Unas cánulas un poco más, bastante adecuadas como las que nosotros usamos, en las cuales se puede ver que incluso puede manejar flujos mucho más altos y de ser necesario mejorar la oxigenación y por ahí también el barrido del CO2, ¿no? Entonces creo que eso se hubiera intentado o de repente es una buena opción, ¿no? Gracias. Mil gracias, doctor. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que en esto convergemos y nosotros digamos que en ese sentido hacemos, creo que lo mismo de lo que estamos mencionando. Tenemos algunas peculiaridades en ese sentido y uniéndonos un poquito a los textos del doctor Luquen y del grupo de Brocard en Canadá, lo que hacemos es inicialmente hallar el punto de apertura crítico. Basado en la maniobra de flujo con 5, frecuencia respiratoria de 5, con PIB de 5 y mirar en qué punto estamos precisamente abriendo el baby lung nada más, sin generar apertura necesaria o más bien sin generar sobredistensión del baby lung y aislando en cierto modo todas esas áreas de transición que están potencialmente reclutables y aislando un poco las que ya no son reclutables. Para eso entonces hacemos la maniobra de distensibilidad o de insuflación reclutamiento, que en este caso nos dio 1.2. Lo que indica en términos generales es que el paciente probablemente va a responder al aumento del PIB. Hicimos además de eso, aprovechando que teníamos unas frecuencias respiratorias muy bajas, el cálculo de las constantes de Pero, tiempo doctor, respiratorias. consulta, si Sí, señor. tenían al paciente en asistencia con ECMO, ¿cuál es la finalidad en este momento en que estamos buscando reposo pulmonar, estar haciendo pruebas de distensibilidad cuando lo que queremos es que el paciente repose ya y sabiendo que estas pruebas de distensibilidad o de buscar el mejor PIB, etcétera, etcétera, pueden producir un daño pulmonar en los pacientes? Lo pregunto porque generalmente nosotros en esta situación, nosotros o viendo que el paciente va de salida ya tratamos de ser, como dice el doctor Cristian, lo más protectivo posible. A mí, los pacientes que me tocó en ECMO, 70 días en ECMO, hubo meses en que no los tocamos porque tenía un pulmón prácticamente hepatizado con 80, 100 cc de volumen corriente. Entonces mi pregunta es ¿por qué ir a buscar estos parámetros que son más parámetros que nosotros vamos a buscar cuando estamos solamente con el ventilador mecánico? Apertura. De acuerdo. Ahí tendríamos dos consideraciones. La primera es, como se encontraba con tanto choque y demás, en términos generales uno podría hablar de las resistencias vasculares pulmonares, recordando que hay unos vasos intra y extraalveolares en los cuales mantener cerrados ambos lo que va a hacer es aumentar más las resistencias vasculares pulmonares y eventualmente, según el texto de SATO de 2021, generar una disfunción del ventrículo derecho de manera progresiva, teniendo en cuenta que está con tanto choque también hemodinámico, que si bien viene mejorando, pues en todo caso mantener discretamente abiertos los pequeños puntos del baby lung podrían eventualmente mejorar. Ahora bien, como usted menciona, si eventualmente no tenemos posibilidad de generar una discreta apertura de los alvéolos que están relativamente sanos, digámoslo así, o con potencial lesión eventualmente, pues por un lado también podríamos mantenerlos discretamente abiertos.
Y el segundo, pues es para tratar de evitar eventualmente el atelectrauma. Y así, pues cuando precisamente empecemos a salir del ECMO, no tener que abrir abruptamente los alvéolos, que pues eventualmente va a generar pues strain razors y eventualmente dañar el strain. Esa era como la consideración inicial en ese sentido para buscar eventualmente eso. Pero por supuesto, como usted lo menciona, doctor, lo que hicimos ahí precisamente fue bajar el volumen corriente incluso a un cc por kilo, permitiéndonos así, ya viendo cómo nos daba el índice de distensibilidad de reclutamiento, aumentar discretamente el PIB, generar unas frecuencias respiratorias mucho más bajas con unas constantes de tiempo que ahí se ve que requieren mucho tiempo para la apertura, lentamente, y hacerlo obviamente basados en la función del ventrículo derecho. De hecho, en este caso precisamente, ahí nos podría ayudar también otro detalle y es que como la mecánica pulmonar está tan alterada como pudimos ver allí, pues precisamente tocaba llegar a algún punto en el cual o cerrábamos completamente el pulmón y lo llevamos a el PIB mínimo posible, que sería en este caso 5, y bajar el volumen corriente prácticamente a lo que requiriese para poder llegar a la ventilación protectora. Lo que nos dimos cuenta al haber hecho estas, digamos, estas maniobras ventilatorias es que abruptamente mejora la distensibilidad pulmonar y lo logramos colocar en parámetros protectores eventualmente. Para continuar entonces, lo que hicimos fue precisamente eso, titularlo guiados por el ecocardiograma que hicimos ahí en cuidado intensivo. A su izquierda tenemos, obviamente lo hicimos todo con ecocardiografía transtorácica y lo que podemos ver a la izquierda es precisamente cómo el BTI del ventrículo derecho mejora de manera progresiva. Iniciamos con un BTI derecho de 11 y al mejorar discretamente precisamente la reclutabilidad de los vasos extraalveolares, empezamos a ver precisamente cómo disminuyen las resistencias vasculares pulmonares. En el lado derecho lo que tenemos es precisamente cómo estaba el gasto cardíaco izquierdo en términos generales y pues lo que vemos es que precisamente el gasto cardíaco izquierdo en términos globales está relativamente conservado. Entonces, después de todo esto, tenemos que el paciente empieza a tener una mejor presión arterial, una frecuencia cardíaca un poco mejor y la hipoxemia empieza a resolver en términos generales. Lo encontramos con estos gases que les muestro allí, pasamos a un lactato de 2, todavía con algo de consumo de la base exceso, y una acidosis mixta que sigue predominando la parte respiratoria. Se ajustaron también algo un poco en ese sentido los parámetros del ECMO, asimismo pues guiados ya con el gasto cardíaco que teníamos allí nativo y el flujo de los gases frescos. No sé si en este punto quisieran de pronto hacer alguna intervención de que si hubiesen hecho algo diferente teniendo en cuenta los parámetros hemodinámicos y respiratorios de manera global. Disculpa, Miguel, solo una consulta. Después de hacer el análisis, incluso ecocardiográfico, me gustaría saber más o menos cuál fue tu parámetros, tu setting del ventilador con el que se quedaron, ¿no? Para más o menos conocer cuál es más o menos el PIB con el que lograron ello y ver si de acuerdo a eso hay algunos colegas que tienen algunas cuestiones bastante prácticas en relación del setting del ventilador en contexto de SDRA, ¿no? Y ECMO. Gracias. Perfecto. Sí, claro. Alcanzamos a bajar el volumen corriente hasta 2, que eso le daba aproximadamente 120 de volumen tidal, con un pic que alcanzamos a subir a 10. La frecuencia respiratoria la mantuvimos todo el tiempo en 10 y el tiempo inspiratorio, basado en esas constantes de tiempo, nos daba de 1.2 segundos. La relación se mantenía alrededor de 1 versus 2.1. Ese sería como en términos generales los ajustes que se hicieron. Eso ya nos permitió tener eventualmente una plató ya en 20, la driving pressure entonces nos daba 10 y esto sería principalmente la distensibilidad, si no cambió pues por el momento obviamente. Perfecto, perfecto. Básicamente, en relación a algunas recomendaciones generales, ¿no? Que sin a veces probablemente la necesidad de hacer maniobras de cálculos, muchas veces nosotros encontramos de que un paciente con SDRA es poco probable que con un PIB menos de 10 o alrededor de 10 podamos tener un compromiso en la función del ventrículo derecho. Pero es importante o interesante
reforzar esto de que esa titulación se podría hacer con una imagen de ecocardiografía, ¿no? Y eso nos da un dato adicional de lo importante que puede ser tener, o de lo que es tener un monitoreo cercano con ecocardiografía, ¿no? Y que nos permite poder hacer esto de una manera segura. Me parece súper interesante que se haya hecho de esa manera y que se refuerce la idea del beneficio de usar este tipo de estrategia. Gracias, Doc. Bueno, yo creo que tenemos que pasar al siguiente caso, pero antes de pasar al siguiente caso, me gustaría escuchar unas conclusiones de nuestro caso actual o cuáles serían las mejores recomendaciones que podríamos hacer nosotros para tener un paciente en sus mejores condiciones en este estado. Entonces, yo no sé si el doctor Aníbal nos ayuda con un resumen de cuáles serían nuestras metas, como qué llevamos a casa y cómo sería nuestro, digamos que nuestro plan con este tipo de pacientes para seguir a nuestro segundo caso, por favor. De mi parte, doctora, principalmente, lo primero, la llegada de la asistencia circulatoria, en este caso para apoyar la falla respiratoria, ojalá tiene que ser en tiempos lo más cortos posibles para evitar el daño pulmonar producido por la ventilación mecánica. Eso es el primer punto, y creo que ustedes con los 4 días que manejaron el paciente probablemente no le llegó en el 4.º día, sino que llegó después de que estaba en otra institución, se manejó en los tiempos adecuados para poder decidir. Ahí hay que ver, porque uno podría decidir si es que se entra antes o después, pero tratar de no extender el tiempo de indicación de la terapia. Segundo, como lo vimos y lo conversamos todos, la ventilación tiene que ser, ojalá, lo más protectiva posible, incluso llevando a niveles muy bajos, como todos dijimos en este paciente. Y encuentro muy interesante, hasta el momento donde vamos, ya la titulación que ustedes hicieron con el ecocardiograma para poder titular y mejorar las condiciones del paciente. Hasta ahí es donde vamos y hasta ahí es donde entiendo. Muchas gracias, Doc. Sí, precisamente ese era el plan y quería mostrarles precisamente no solamente la parte hemodinámica que hicimos, sino estos hallazgos que tuvimos en el Doppler transcraniano cuando estábamos reanimando a este paciente. Aquí lo que vemos en términos generales es que un paciente con presión en términos generales normal, con unos parámetros en los gases arteriales que parecieran ser aceptables para un paciente que apenas está saliendo de todo este dilema respiratorio y hemodinámico. Y lo que encontramos en el Doppler es precisamente un patrón de hiperflujo cerebral. Aquí estamos a nivel de la arteria cerebral media en su porción M1. Miremos que la velocidad media precisamente es alrededor de 172 centímetros por segundo sin vasoespasmo. Y cuando nos comenzamos a adentrar un poquito más hacia la circulación cerebral, el nivel de la arteria cerebral en su porción M2, en la cerebral media, seguimos con un patrón de hiperflujo. Recordemos entonces que esta es precisamente la discusión, y es que tenemos un paciente joven que no tiene cambios o no tiene tiempo de adaptarse a todo este problema hemodinámico y respiratorio, y terminamos, por un lado, con un CO2 muy alto, un oxígeno muy bajito y unas presiones relativamente normales o inclusive un poquito altas, que en términos generales, lo que vimos precisamente por todo el choque y demás, tenía un desacople neurovascular. Siendo así, lo que hicimos fue retirar incluso los aportes vasopresores y retitular la presión arterial media basados en el Doppler transcraniano. Como para grosso modo mostrarles, recordemos que la curva de autorregulación cerebral pues, se basa precisamente en moverse entre el límite superior y el límite inferior de la autorregulación en posición de mantener digamos, una relación dinámica y conservada entre el flujo y la presión. Sabemos que los límites inferiores, en el límite inferior de la autorregulación, pues tenemos eventualmente un colapso pasivo de los vasos sanguíneos o el cierre crítico cerebral, pero muchas veces, y que obviamente esto pues va a llevar eventualmente al paciente a isquemia y obviamente esto aumentar la mortalidad, pero tenemos en el límite superior precisamente esa vasodilatación pasiva que genera precisamente un aumento abrupto del flujo que ya sabemos que puede, digámoslo así, concluir al paciente en términos generales con una lesión neurológica catastrófica tipo sangrado.
pero recordemos que afortunadamente lo alcanzamos a evidenciar en el paciente y creo que si seguíamos por el mismo camino, lo que íbamos a terminar era produciendo un sangrado en el paciente sumado a todas las dinámicas adicionales sistémicas que tenía, como la hemólisis, la anticoagulación del ECMO y demás. Lo que hicimos entonces, o más bien lo que puede llegar a suceder eventualmente, es que se genere un mecanismo de hipoxia cerebral por disperfusión. Lo que va a terminar es pasando muy rápido la sangre a través de la neurona no alcanza a absorber el oxígeno y termina también con efectos deleterios neurológicos. Sumado a eso, ya sabemos las relaciones inversamente proporcionales con el oxígeno versus el flujo sanguíneo cerebral en términos metabólicos y directamente proporcional al CO2. De manera que si empezamos a juntar gota por gota, pues vamos a terminar no identificando una posible o potencial lesión cerebral. Solamente como para recordar lo que el doctor Sigurd Andersen nos explicó precisamente sobre los tipos de hipoxia de manera sistémica y nuestro paciente creo que se encontraba en un altísimo riesgo de generar una hipoxia de tipo cortocircuito, tanto por el gasto cardíaco elevado, el CO2 elevado y la hipoxemia que acabamos de demostrar. Grosso modo, consecuencias del flujo sanguíneo cerebral secundarias al ECMO tenemos muchas. Solamente hay que recordar un poquito la fórmula en términos generales, donde sabemos que la presión de perfusión cerebral depende, por un lado, de la presión arterial media, que en términos generales nos habla del gasto cardíaco, la presión intracraniana y un detalle muy, muy relevante, que es justamente el radio del vaso, y es lo que quiero demostrar eventualmente, y es que parte de todas estas cosas que hacemos de sedación, la temperatura del ECMO, la ventilación mecánica, el soporte hemodinámico también, sobre todo los vasoconstrictores o vasodilatadores, van a generar cambios en el radio, pero exponenciales a la cuarta potencia. Obviamente aquí en virtud del tiempo no les muestro todo, pero miren que hay varios segmentos, digámoslo así, de la fórmula del flujo sanguíneo cerebral que se pueden ver alteradas precisamente por la terapia de ECMO. Y una muy, muy especial que me gustaría hacer un pequeño hincapié y es en la del retorno venoso. Recordemos entonces que el cerebro finalmente se va a drenar principalmente por las dos yugulares y tenemos adicionalmente a eso una disfunción del ventrículo derecho, un aumento de la presión sistémica media secundario pues al flujo elevado del ECMO y además de eso una cánula relativamente grande en una de las dos yugulares, lo que va a hacer eventualmente que la presión de perfusión disminuya, la PIX aumente el diámetro, haya mayor hemodilución, no sabemos muy bien el flujo continuo en términos generales que puede suceder en el cerebro y obviamente la entrega de oxígeno debido a la modificación de la P50 en todos los eventos hemodinámicos del paciente. Para finalizar ya este caso, entonces, pues lo que terminamos es, digamos, modificando todas estas variables hemodinámicas guiadas por el Doppler transcraniano y también por la diastología, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. El paciente logra eventualmente salir del ECMO, se libera de la ventilación mecánica, recupera, digamos, la función de la falla orgánica múltiple en la que estaba, se reducen las fracturas y egresa con el pulgar arriba, lo cual pues nos da mucha alegría, por supuesto. Para ser concretos, en el caso número 2, grosso modo es un paciente que se encontraba en la vía pública, es traído por la policía. El paciente, según nos cuentan los que vieron los hechos, el paciente hace un síncope, recibe los primeros auxilios en los 2 primeros minutos y al ingreso a la clínica se presume entonces que tenemos un paciente de 40-50 años con estos signos vitales que les muestro acá. No hay signos de agresión o lesiones externas y eventualmente tampoco hay signos que nos indiquen que el paciente esté bajo algún evento neurológico agudo. Se procede entonces a una intubación orotraqueal de secuencia rápida y lo que se ve, y es bastante llamativo, es el ritmo de fibrilación ventricular en el electrocardiograma. Estos son los gases arteriales, de lo cual es llamativo que tiene un lactato de 15 con un pH de 7,0 y eventualmente pues un bicarbonato en 10. Obviamente, pues teniendo en cuenta la edad y la historia clínica que les acabo de mencionar, sería una arteriografía. Grosso modo lo que nos muestra, eso solo para demostrarles que pues evidentemente el paciente tenía una oclusión completa de la arteria coronaria derecha y
Después de esto, pues se lleva a la unidad de cuidado intensivo. No se puede abrir el vaso por dificultades técnicas en términos generales, nos cuenta el hemodinamista, y nos lo lleva ya eventualmente con estos signos vitales después de la reanimación. Ya una frecuencia cardíaca en términos generales normal, ya en ritmo sinusal. Con estas presiones arteriales que les muestro, una FI2 al 50% en ventilación mecánica, la dosis de adrenalina está en 0.1 microgramos minuto, con una sedación de fentanilo de 100 microgramos y evidentemente el lactato ya en disminución con estas variables de perfusión. Me gustaría ahí conocer si alguno de ustedes, qué hubiese hecho después de, independientemente de la arteria coronaria que sabemos que tendremos que intervenir eventualmente, cómo hubiesen hecho el manejo hemodinámico, sedativo y ventilatorio de este paciente. Miguel, ¿qué tal si escuchamos al doctor Gajardo? Claro Doctor que sí. Gajardo ha hablado poco y queremos escucharlo. Doctor Gajardo. La verdad es que después de que tiene una muerte súbita el paciente y sale de la fibrilación ventricular y uno ya sabe que es un paciente cardiológico, me gustaría saber en qué condiciones quedó la función ventricular. ¿Tenemos ecocardiograma de ese momento? Sí, doctor, pues digamos que esa es la sorpresita adicional, pero pues en términos generales tenía un gasto cardíaco medido por BTI y diámetro pues de apertura del tracto de salida, me daba 7.2 de gasto cardíaco. 2 litros. Sí, señor. Incluso parece como mucho mejor de lo esperado, porque uno esperaría que estuviese deprimido Más aturdido. bajo esas condiciones, tanto por la condición de la arritmia que tuvo como la hipoxemia que todavía impera. Ujú, tal cual. Ahora está sedado con una dosis ínfima de fentanilo. ¿Qué reactividad tenía en ese momento el enfermo? En ese momento venía prácticamente con, digámoslo así, con un RAS de -4, prácticamente. Muy, muy pobre respuesta a los estímulos, a veces movía los brazos y nada más. Porque hasta ahora uno le gustaría saber a continuación si el setting del ventilador y la evolución posterior va mejorando o empeorando el paciente, porque da la impresión de que durante este rato lo que tenemos ahí son condiciones mínimas para garantizarle la estabilidad y no sé cómo va a seguir en ese instante. Si la sedación es mínima y la reactividad es mínima, también uno pensaría que la injuria cerebral que tuvo el paciente no es menor. Exacto. Entonces, ahí precisamente paro presenciado todo lo demás y pues que se llevó en términos generales rápido a la clínica y justamente nos generaba la misma duda. ¿Por qué si todo esto ya está relativamente bien, por qué no está tan despierto? Lo que hicimos nuevamente fue un Doppler transcraniano en el que encontramos esto precisamente y les muestro en la imagen de arriba un Doppler transcraniano de la arteria cerebral media derecha y en el otro lado de la izquierda. Miren que hay dos situaciones muy, muy relevantes en esto. Lo primero, una evidente asimetría entre los dos. Y lo segundo, un patrón de hipoflujo derecho y digamos que visualmente, una preparada circulatoria cerebral, prácticamente ya casi en parada circulatoria igual. Entonces le queda a uno la duda, buen gasto cardíaco, baja dosis de noradrenalina, en términos generales los signos vitales son relativamente normales, depuración del lactato, unos índices de perfusión relativamente decentes. Siendo así, lo que hicimos entonces fue justamente despejar la duda y lo llevamos entonces teniendo en cuenta que tiene un corazón aturdido, recién salió de la fibrilación, del aturdimiento cardíaco, de la coronariografía, de la muerte súbita, decidimos colocarle un balón de contrapulsación, continuar la norepinefrina, dobutamina, un bolo de leucimendán, empezar neuroprotección con sedación profunda y ajustar los parámetros ventilatorios para disminuir la ventilación minuto, cosa que subiera el CO2 y permitirle aumentación del flujo sanguíneo cerebral. Al colocarle el balón de contrapulsación, hicimos esto. Lo que vemos acá en términos generales para mostrarles es que lo ajustamos obviamente por presión y mantuvimos entonces precisamente una contrapulsación 1 a 1 con el 100% en el que podemos ver allí que el aumento diastólico está discretamente o alcanza a llegar prácticamente a las metas de contrapulsación. Hasta ese punto
Digamos que nos daría como la tranquilidad de reanimar no solamente la parte cerebral para que precisamente ese flujo sanguíneo mejorase, sino que además de eso, sin exigirle demasiado a ese corazón que está, digámoslo así, recién aturdido o recién lastimado. Cuando le hacemos el Doppler transcraniano, entonces, y aquí es el punto de discusión, nos dimos cuenta que la onda sistólica, que es la primera que ven aquí señalada, y la segunda onda, que es la onda de la aumentación diastólica, en términos generales es normal. Pero miren que es bastante llamativo que tiene una pequeña caída del flujo o un flujo cero justamente antes del siguiente ciclo o de la siguiente sístole. Lo que hicimos entonces fue modificar precisamente el tiempo de inflado y de desinflado y tratarlo de coordinar precisamente con la hemodinámica cerebral. Y lo que encontramos es que precisamente aquí en el video lo que les muestro es la arteria cerebral posterior en su porción P2 y aquí en el lado derecho pues precisamente en el mismo punto a nivel de P1. Y miren que justamente esa muesca en la que ha caído el flujo sanguíneo cerebral se ha quitado precisamente por la modificación del balón de contrapulsación. Miguel, aquí Sí. quiero yo un poco antes de que Rafa nos hable, el doctor Mesa, quiero escuchar al doctor Zamorano y al doctor Cristian respecto al uso del balón de contrapulsación y evidencias para mejorar el flujo cerebral. Entonces, no sé, doctor Zamorano, ¿usted qué opina? Este es una técnica nueva, probablemente es una técnica que usamos en este momento, pero quiero saber ustedes desde Chile y desde Perú, ¿cómo ven esta práctica? ¿Cómo ven esta hipótesis de manejo? A ver, doctora, un poquito. La indicación del balón de contrapulsación tengo hartas dudas con respecto a la indicación como tal. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que el balón de contrapulsación, si uno sabe, nos va a ayudar solamente medio litro el gasto cardíaco. Y aquí, bueno, tengo una cardiopatía coronaria no revascularizada. No sé cómo estaba el árbol izquierdo ya del corazón del paciente. Segundo, no sé si es que tenía algún tipo de valvulopatía. Y por el gasto que nos contó el doctor en su momento, está en un gasto que es de 7,8 litros. No es un valor para shock cardiogénico cuando lo ocupamos nosotros. Y otra cosa interesante que le quiero decir es que el balón en las curvas que usted mostraba estaba en una relación 1:2, que es cuando uno setea el balón de contrapulsación para ver si es que la aumentación diastólica y el latido asistido se van bien coordinados. Pero para asistirlo el balón tendría que estar coordinado 1:1. Entonces, lo que ustedes estaban mostrando, si es lo que yo vi en lo que ustedes estaban documentando, es una asistencia del balón 2:1. Y si es 2:1, tenían un latido asistido y otro no asistido, es lo que me estaban mostrando. Entonces, me caben dudas, uno, por la indicación del balón, si es que era por shock, no lo tengo. Y lo otro, también que el seteo del ventilador, por las curvas que me mostraron, no era el seteo que nosotros hubiésemos realizado acá. Y lo otro, si es que tenía gastos de 8 litros, es cuestionable los usos de bolo de levosimendan, lo discutimos hace muy poco en el Congreso de Cardiología. Y el uso de levosimendan en el shock cardiogénico como tal, no es lo de primera línea por todos los trabajos que han salido. Doc, yo creo que en este instante vale la pena escuchar al doctor Mesa con su intervención y explicación sobre cuál es, digamos que la justificación en ese momento del balón de contrapulsación. Entonces yo creo que le vamos a darle el espacio al doctor Mesa para que nos cuente su hipótesis. Doctor Mesa. Bueno, gracias. El uso del balón de contrapulsación, digamos que dentro de la literatura no tiene un soporte fuerte porque los estudios han hecho buscando desenlaces que desafortunadamente no pueden ser adjudicados al balón de contrapulsación, como mortalidad de 28 días
e intentar evaluar el soporte mecánico contra el soporte farmacológico que no tiene asidero. El uso del balón de contrapulsación lo hemos traído y lo usamos de forma habitual en nuestra unidad de cuidado intensivo, en tanto los beneficios fisiológicos que él tiene, como el mayor tiempo diastólico y mayor tiempo de aporte de oxígeno respecto a la fase sistólica de consumo de oxígeno, y por supuesto, respecto a ese 0.5 litros de gasto adicional, que en 1440 minutos significa un aporte significativo en 24 horas de flujo sanguíneo a un órgano aturdido, como en este caso evidentemente está este cerebro. La pérdida de la regulación cerebral habla del sufrimiento grave del cerebro, en tanto que no es capaz de manejar su flujo sanguíneo cerebral, y por eso estamos haciendo mediciones continuas en la unidad de cuidado intensivo con Doppler transcraneal para poder titular los soportes. Y en este caso, el uso del balón de contrapulsación no se dio buscando mejorar el gasto cardíaco, sino garantizar esa fase diastólica donde la autorregulación cerebral estaba perdida, donde necesitamos garantizar un flujo sanguíneo cerebral para que el cerebro pudiera recuperarse. Y pues de hecho así se dio en este paciente, que en las variables clínicas y hemodinámicas de ingreso a la unidad tenía una fase de choque cerebral. Entonces, esto fue el objetivo de utilizar el balón de contrapulsación y haber ganado a flujo sanguíneo y aporte sanguíneo dirigido a reanimación cerebral puntualmente. Gracias, doctor Mesa. ¿Qué piensa el doctor Cristian acerca de esta hipótesis y de este manejo? Sí, bueno, en realidad yo quería hacer también una pregunta adicional, ¿no? Si bien es cierto, entiendo ahora que el objetivo básicamente no era la utilización del balón de contrapulsación como parte del shock, ¿no? O sea, porque es un paciente que ha hecho parada, hace compromiso neurológico, o sea, lo cual habla de una secuela neurológica y con recuperación de circulación espontánea. Entonces, este paciente entra en el cuidado crítico de la posparada, ¿no? Y donde uno pues tiene que priorizar la parte neurológica. Si bien es cierto, aparentemente los gastos cardíacos estaban bien, o sea, hay creo que más, eh, más datos en relación al uso de catecolaminas o inotrópicos en relación a mejorar el aporte o mejorar el flujo sanguíneo cerebral. No había revisado mucho en relación con balón de contrapulsación, pero veo que el uso de este Doppler transcraneal, incluso para el seteo del balón de contrapulsación y garantizar el mayor beneficio del inflado en el periodo diastólico total, creo que a través de la ecografía transcraneal, bueno, nos abre una puerta, ¿no? Personalmente no he revisado referente a eso, no he tenido experiencia en uso del balón de contrapulsación como para incrementar el flujo sanguíneo cerebral. Y quería preguntar más bien si había otro componente que podría haber influenciado en el resultado, ¿no? Que como por ejemplo algo que sí está determinado, que es la hipotermia. No sé si en este caso específicamente se utilizó hipotermia y que si fue algo que pudo haber sumado al resultado final, ¿no? Que pudo haber tenido este paciente. Gracias, doctor. No estamos utilizando hipotermia en la unidad, estamos utilizando eutermia. Digamos que no hay unos dispositivos en este momento que nos permitan dirigir hipotermia puntualmente regional, ni que tampoco nos permitan evaluar el flujo sanguíneo regional como un NIRS a nivel cerebral para poder dirigir esa hipotermia. Entonces, dado que no podemos garantizar que esa hipotermia esté funcionando y que por el contrario no nos esté perjudicando, no la estamos haciendo, sino mantenemos eutermia. Ok, entonces, bueno, el resultado es, en realidad, sinceramente, para mí es un dato nuevo. Como parte del shock cardiogénico es cuestionable el uso del balón de contrapulsación, específicamente en escenario de cardiopatía isquémica. En nuestro país, en Perú, en realidad el balón de contrapulsación sigue siendo un soporte circulatorio mecánico de primera línea, a pesar de las indicaciones o de las recomendaciones de la Sociedad Europea, pero aún lo seguimos usando como
como parte del soporte circulatorio en pacientes con shock cardiogénico. Pero específicamente en este escenario, en realidad, yo felicito porque es una forma de evaluar y felicito que haya sido tan bien guiado incluso en el seteo a través de un Doppler transcraneal que pues en las imágenes se ve que rápidamente dan el mayor beneficio durante todo el periodo diastólico, que es lo que en el fondo ustedes buscaban, ¿no? Gracias, Doc. Mil gracias, doctor. Gracias, doctor Mesa. Doctor Gajardo, ¿qué opina? ¿Qué nos llevamos a casa? Ya nos queda un minuto de esta discusión interesante de 2 casos. Doctor Gajardo, ¿qué podemos llevarnos a casa a todos? Buenas. Yo creo que el mensaje sigue siendo que nuestra misión es tratar de garantizar tener la menor posibilidad de cerebro con secuelas después de cualquier insulto, ya sea con hipoxemia severa, como en el caso de un distrés, o en el caso de un deterioro de la perfusión cerebral a raíz de una disfunción cardíaca leve o moderada o severa, y que uno pudiera obtener una evidencia, por lo que han mostrado ustedes, a través del Doppler transcraniano, de poder manejar y guiar tanto el soporte de un ECMO venovenoso como de inótropos y del gasto cardíaco que estaban utilizando para el segundo caso. Yo creo que la esencia es lograr que tengamos reposo pulmonar, lograr la mejor perfusión global, pero en particular nos interesa la cerebral. Creo que eso es el fin de toda esta historia. Excelente, doctores. Yo creo que ha sido una tarde de 1 horita espectacular de análisis de 2 casos interesantes, incluyendo una nueva técnica, una hipótesis que tendremos que seguir revisando entre todos, que este no sea solamente una vez que nos veamos, sino el inicio de muchas veces en que podamos discutir temas y casos tan interesantes. Quiero primero darle las gracias a cada uno de ustedes desde su país por este tiempo y este espacio que nos regalan, por cedernos y compartir con nosotros sus experiencias y todo su conocimiento. Al doctor Miguel, al doctor Rafael por sus casos, al doctor Alejandro Ramos por su apoyo, a Carolina Gómez por todo el cariño y siempre su apoyo, pero definitivamente al doctor Cristian, al doctor Gajardo, y al doctor Aníbal Zamorano. Un abrazo gigante desde Colombia. Esperamos poder hacer otra sesión de diagnosis muy interesante como esta y seguir discutiendo temas tan importantes para todos para generar al final unas conclusiones como las que estamos viendo. Así que mil gracias a todos por estar y nos vemos en el próximo diagnosis el otro año, porque este año vamos a descansar. Feliz Navidad y feliz año a todos. Un abrazo gigante. Que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes, doctor. No. Chao, chao, gracias. Gracias, buenas noches.